Bienvenidos a la Hora de Gracia Video. Estamos en una serie que titulamos Dos hombres, dos caminos y dos destinos. Estamos estudiando el Salmo 1 y la verdad es que este salmo tiene mucho que enseñarnos. Este salmo, el salmo que abre el libro de los salmos, es un salmo que trae mucha sabiduría, gran sabiduría. Si usted tiene su Biblia, quiero invitarlo a que la abra conmigo en el Salmo 1 para que leamos estos 6 versículos. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Verso 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este, como dije, es el tercer mensaje de esta serie, y hoy vamos a estudiar lo que nos enseña el versículo 3. Lo voy a leer nuevamente. Está hablando del hombre bienaventurado. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Continuando, como dijimos, con el estudio en el Salmo 1, ahora veremos las consecuencias, los beneficios, el resultado de vivir bajo la influencia de la palabra de Dios. Recuerde que el versículo 1 nos habló de lo que el hombre bienaventurado no hace. El hombre bienaventurado no hace 3 cosas. No anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. En la asamblea de los escarnecedores no se sentó. El versículo 2 nos habla de lo que el hombre bienaventurado sí hace. El hombre bienaventurado sí hace algo. Tiene en la ley de Jehová su delicia. En la ley de Jehová, en la palabra de Dios, se deleita. Y no solo eso, sino que medita en ella de día y de noche. Versículo 1, recuerde, es lo que el hombre bienaventurado no hace. Versículo 2 es lo que el hombre bienaventurado sí hace. Y el versículo 3, lo que vamos a estudiar hoy, es el resultado, las consecuencias, el fruto de las acciones del hombre bienaventurado. Es tan importante que nosotros entendamos de que cada acción, cada pensamiento que produce una acción trae consecuencias. Todo lo que nosotros hacemos en un momento determinado trae consecuencias. Siempre hay un fruto. Y hoy vamos a ver el fruto, el resultado, el beneficio que hay en meditar en la palabra de Dios, el beneficio que trae para el hombre bienaventurado. Entonces dijimos que el hombre bienaventurado es el hombre que tiene en la palabra de Dios su delicia. Y él se ejercita diariamente, día y noche, en meditar en ella. Y esto trae como consecuencias lo que vamos a estudiar. El hombre bienaventurado ha incorporado en su estilo de vida, el hombre bienaventurado ha incorporado a sus pensamientos el consejo bíblico, la palabra de Dios, y medita en ella, y esto trae resultados. El hombre bienaventurado es un hombre que medita profundamente en la palabra de Dios. Ahora, el versículo 3 nos menciona por lo menos 7 cosas que son el resultado de meditar en la palabra de Dios. 7 cosas. Entonces, el versículo 3 inicia con una comparación. El salmista
dice que el hombre bienaventurado será como. Eso es una comparación. Va a comparar al hombre bienaventurado con algo. Va a comparar, va a reflejar, va a graficar los beneficios que el hombre bienaventurado tiene por meditar en la palabra de Dios a través de una comparación. Y va a usar la imagen de un árbol. Va a hablarnos de un árbol para referirse a las consecuencias, a los resultados de meditar en la palabra de Dios. Ahora, esta figura, la comparación, es un recurso muy usado en la poesía y se usa para hablarnos de las bondades de meditar en la palabra de Dios y de tener la palabra de Dios como su delicia. Ahora, obviamente, no es que cada creyente, porque medita en la palabra de Dios, se convierta en una planta. Es una figura. Eso es solo una figura literaria. Ahora, la comparación con un árbol frondoso, un árbol grande, un árbol sano, es muy usado, es recurrente en el Antiguo Testamento. Salmo 92, 12 al 15, Jeremías 11, 19, Jeremías 17, 8, Ezequiel 19, 10, entre otros. Así que la figura del árbol es una figura que se usa. El Señor quiere poner en nuestra mente la figura de un árbol grande, frondoso, un árbol sano, un árbol que tiene mucho fruto. Esta es la imagen que el Señor quiere poner en nuestra mente como beneficio de aquellos que meditan en la palabra de Dios, de aquellos que tienen en la palabra de Dios su delicia. Entonces vamos a ver estas 7 consecuencias. Número 1, la primera consecuencia es su prominencia. Dice, será como árbol. El hombre bienaventurado que desecha el consejo de malos, que no anda en camino de pecadores, que no se ha sentado en silla de burladores, de escarnecedores, sino que se deleita en la ley de Jehová y en ella medita de día y de noche, es comparado con un árbol, un gran árbol. La palabra árbol en el hebreo tiene la idea de fortaleza, tiene la idea de estabilidad, de firmeza, tiene la idea de algo que está estable, que tiene cimientos sólidos y profundos. La idea de la figura de un árbol es eso, estabilidad. Estabilidad, estar plantado, estar enraizado profundamente. Eso es número 1. Un creyente que medita en la palabra de Dios es un creyente que tiene raíces profundas. Es una persona estable, no es inestable. Las filosofías, como vimos, las filosofías humanistas, las ideas de este mundo hacen que el hombre viva en incertidumbre, en subjetividad, en inestabilidad. El hombre no sabe lo que cree, no sabe dónde va, no sabe nada de él, es inestable. Pero el hombre que medita en la palabra de Dios es una persona estable, que está parado y está seguro. Número 2, no solamente es un árbol, sino que es un árbol plantado. Eso habla de su permanencia. Plantado. El hombre bienaventurado es igual o es comparado a un árbol en su permanencia. El árbol no es como la hierba. La hierba está por un momento, luego se seca y es arrancada y vuelve a crecer. La hierba está hoy día en la mañana y hoy en la tarde ya no está. La hierba es así, un momento sí, un momento no. Un árbol no es como la hierba. El árbol crece y extiende sus raíces hacia abajo. El árbol profundiza sus raíces. Esa es la figura que el Señor quiere transmitirnos. El árbol, a través de sus raíces, se afirma, se sujeta firmemente. El verbo plantado en el hebreo es el verbo shatal y está en un kal
participio pasivo. La palabra chatal, que la Reina Valera traduce plantado, quiere decir eso, plantar, sembrar. Pero la idea de la palabra es trasplantar. Esto es muy importante. La idea de la palabra es trasplantar. No solamente plantar, sino trasplantar. La idea es sacar el árbol de un lugar, de un entorno, y ponerlo en otro entorno. Eso es trasplantar, mover de un lugar a otro. La idea aquí de esta palabra, de este verbo que está en el pasivo, y esto es muy importante, no es una voz activa, es una voz pasiva. Lo que quiere decir es que el árbol no se trasplantó solo. El árbol no tiene la capacidad de trasplantarse. Alguien lo hizo por él. Por eso es voz pasiva. El árbol ha sido trasplantado. Entonces la idea del trasplante tiene un tremendo significado. El árbol no solamente es grande, frondoso, sino que ha sido trasplantado. Y como dije, la idea del trasplante es muy significativa. El hecho de ser cambiado de ambiente, el hecho de estar en un ambiente no propicio y ser trasladado, trasplantado a un ambiente propicio, es lo que tiene tremenda significancia. El árbol ha sido trasplantado a un ambiente donde puede crecer, desarrollarse de mejor manera. Acompáñame a Colosenses capítulo 1, verso 13. Pablo nos dice, Colosenses 1:13, dice, el cual, está hablando de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pablo nos menciona dos verbos que son importantes en este texto. Lo primero que nos dice es que Dios nos ha librado y nos ha trasladado. Nos ha librado quiere decir rescatado, librado, salvado. Y la palabra trasladado, eso es un cambio, es un traslado, es un transporte. Antes de ser salvos, vivíamos bajo maldición, condenación, bajo Adán. Vivíamos en un estado perdido, sin esperanza, sin salvación, bajo el dominio de las tinieblas, muertos en delitos y pecados, sin ninguna esperanza. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo que dice Pablo en Efesios 2. Pero Dios no solo nos salvó, sino que nos trasladó, nos ha trasladado a otro ambiente. ¿Qué dice? Nos ha trasladado, dice Colosenses 1:13, al reino de su amado Hijo. Nos sacó de un ambiente, nos sacó de una atmósfera, nos sacó de una situación terrible, nos sacó de un ambiente de muerte, de desesperanza, y nos trasladó en la misma idea del Salmo 1. Hemos sido trasladados, hemos sido cambiados de ambiente a otra atmósfera. Antes de conocer a Cristo vivíamos bajo muerte, bajo condenación, perdidos en delitos y pecados. Pero Dios nos puso en otro lugar, en otro ambiente, en un ambiente completamente diferente. Este traslado no es hecho por el creyente, porque el creyente no lo puede hacer. Este traslado ha sido realizado por otro en beneficio del creyente. El creyente, como el árbol, no puede trasplantarse solo, no puede trasladarse solo, De la misma manera el creyente no lo hace solo, es otro el que lo hace por él. Así como el árbol es cambiado de ambiente, el creyente ha sido trasladado al reino de su amado Hijo. Número 3. El tercer beneficio de meditar en la palabra de Dios, su posición. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Junto a corrientes de aguas. El hombre bienaventurado es similar a un árbol, pues ha sido plantado, recuerde, trasplantado, a un ambiente mucho mejor. ¿Cuál es el ambiente? Junto a corrientes
de aguas. Corrientes de aguas, está hablando de corrientes, caudales, canales, manantiales. La palabra indica abundancia de agua, mucha agua, mucha agua. Las sequías, la intemperie, la esterilidad que afectan a otros árboles no le afecta a él, porque él ha sido cambiado de ambiente, ha sido trasplantado. Él está en un lugar privilegiado. Es un lugar donde reside abundante agua. El agua nunca le faltará. Él tendrá siempre el agua que necesita para su desarrollo, crecimiento, madurez. Número 4. Su productividad. El versículo nos dice que no solamente está plantado junto a corrientes de agua, sino que da su fruto. Da su fruto. El árbol que ha sido trasplantado, como recibe muchas aguas, es un suelo propicio, es una tierra fértil. Este árbol, como consecuencia, da fruto. Comienza a dar fruto. El tiempo verbal en el hebreo es un tiempo imperfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un tiempo está en el imperfecto, quiere decir que la acción no está completada. Es una acción que se está desarrollando, está creciendo paulatinamente, poco a poco. La idea entonces nos habla de una acción continua, constante. En otras palabras, el hombre bienaventurado, por meditar en la palabra de Dios, ha sido puesto en un ambiente propicio. Aguas abundantes, manantiales, él está recibiendo los beneficios de meditar en la palabra de Dios. Cuando usted medita en la palabra de Dios, cuando usted memoriza versículos y los medita y los medita y los medita, eso es lo que produce en usted la capacidad de estar constantemente produciendo fruto. Producir fruto es algo periódico en el creyente. El creyente debe producir fruto. La idea aquí no es la de un árbol estéril que sirve de adorno. Este árbol no es un adorno. Este árbol produce vida, porque está lleno de vida. Dar fruto es un sinónimo de vida. El hombre bienaventurado se alimenta, se nutre de la riquísima palabra de Dios y por lo tanto está constantemente produciendo vida. Entonces el hombre bienaventurado produce fruto constantemente. Primera de Tesalonicenses 2:13. Mire lo que nos dice Pablo. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, y escuche esto, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ellos, los de Tesalónica, recibieron la palabra no como una palabra de hombre, no como una opinión de hombre, sino como lo que es la palabra de Dios. Y esta palabra, dice Pablo, actúa en vosotros. La palabra actúa, el verbo actúa, energeitai en el griego. Energeitai, ¿le suena? Energeitai, la palabra energía. La palabra energía. La palabra energeitai quiere decir trabajar, ser operativo, ser efectivo. La palabra es usada para describir la energía y el poder efectivo de Dios actuando en el hombre. Escúchame esto. Creyentes que han nacido de nuevo no llevan fruto. ¿Por qué no llevan fruto? Porque no han aprendido a meditar en la palabra de Dios. No sacan de la palabra de Dios su riqueza, su fortaleza. No extraen de la palabra de Dios la vida. El fruto es un sinónimo de vida. Si usted está dando fruto es porque usted está vivo. Tiene vida, vida divina. Como dice Pablo acá en 1 Tesalonicenses 2:13, la palabra de Dios actúa, produce energía, produce ese poder de cambio. El fruto revela
El fruto revela indefectiblemente lo que la raíz es. El fruto del árbol es producto de la raíz. El fruto es una demostración de que el árbol, como dije, está lleno de vida. De la misma manera, Pablo quiere que nosotros produzcamos fruto. Este árbol del Salmo 1 produce fruto, da su fruto, da fruto, no es estéril, da fruto. Tito 2:14 está hablando de que Dios se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, y luego dice, celoso, ¿de qué? De buenas obras. Dios no nos salvó por obras, está claro, Efesios 2, 8, 9 y 10. Dios no nos salvó por obras, pero nos salvó para obras. Las obras no me salvan, pero las obras son el resultado de la salvación. Y Dios quiere un pueblo celoso de buenas obras. Número 5. Vamos a hablar de la propiedad. Dice que da su fruto en su tiempo. Eso es propiedad. Este hombre que menciona el Salmo 1, el hombre bienaventurado, no es anormal. Él da fruto, pero en su tiempo, en su temporada. No da fruto fuera de tiempo. Al contrario, da fruto en el tiempo adecuado, en el tiempo propicio. Hay creyentes que se demoran un poco más en dar fruto, pero dan fruto en su tiempo, el tiempo perfecto. Entonces el árbol ha sido creado para dar fruto en su tiempo. Las naranjas no se dan en otra época que en la época que se da naranjas, la manzana también. Estamos hablando de la manera natural. Comienza con brotes, luego flores y luego el fruto. El hombre bienaventurado da fruto en su tiempo. Número 6, su perpetuidad. El Salmo 1 dice que el hombre bienaventurado da su fruto en su tiempo y luego dice, y su hoja no cae. Su hoja no cae. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que su hoja no cae? Recuerde que estamos haciendo una comparación. Hay dos tipos de árbol. Uno que pierde las hojas y otro que no. Uno que es hermoso todo el año, constantemente. Hay algunos que son hermosos solo en verano, pero cuando llega el invierno sus hojas caen y realmente es un árbol que no es atractivo. Pero el Salmo 1 está hablando de un árbol perenne, un árbol que tiene durante todo el año sus hojas verdes. Este árbol no es afectado por el clima, este árbol no es afectado por el ambiente. De la misma manera, el creyente no es afectado por su entorno, por las cosas que pasan, por las circunstancias. Los terrenos áridos y pedregosos de Israel eran un escenario en el que se podía ver árboles desprovistos de sus hojas constantemente. Pero este árbol es un árbol de verdor permanente, de un follaje hermoso. Y todo esto es un símbolo de vida divina. Es la vida que fluye dentro del creyente. Recuerde, por meditar en la palabra de Dios. La hoja a la que se hace mención es una hoja, como dije, perenne. Es una hoja que no cae, que permanece verde constantemente. El clima, las circunstancias, el ambiente no lo toca. Escuche esto. Este árbol nunca estará desnudo. Siempre estará cubierto en todo tiempo, en todo momento. La lluvia, el calor, la tempestad, la nieve, no importa lo que ocurra, siempre estará verde, siempre estará hermoso. No importa lo que ocurra a su alrededor, este árbol siempre manifestará la vida. Y por último, número 7, dice, y todo lo que hace, prosperará. Cada cosa que haga, prosperará. Su vida con Dios, su familia, sus hijos, sus recursos, sus negocios, prosperará. La versión ampliada de la Biblia dice lo siguiente, y todo lo que él haga prosperará y alcanzará la madurez.
¿Qué significa la palabra prosperará? Prosperar es la palabra que quiere decir ir adelante, ser productivo. La palabra quiere decir lograr satisfactoriamente lo que uno se ha propuesto. Eso es prosperar. La prosperidad real es el resultado de la obra de Dios en la vida de alguien que medita en la palabra. Escúcheme. Esta palabra prosperar, prosperidad, etc., es una palabra de la que se ha abusado muchísimo en este tiempo. Tanto así de que algunos piensan de que si soy creyente pero soy pobre, entonces realmente nunca he sido salvo, no soy creyente. Y de alguna manera asimilan el dinero, la riqueza con la prosperidad. Pero la prosperidad bíblica no es la prosperidad de la que ellos hablan. La prosperidad bíblica dice que el creyente logra lo que se ha propuesto, alcanza madurez. La prosperidad no es dinero, la prosperidad es alcanzar lo que Dios ha propuesto, lo que Dios ha determinado para su vida. Eso es prosperidad. Usted puede tener muchos recursos y ser un inmaduro. La prosperidad no necesariamente tiene que ver con dinero. La prosperidad es crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Salvador, Jesucristo. La prosperidad es Dios dándonos su fuerza, su ánimo a través de su palabra para que logremos dar fruto, dar fruto, dar fruto, dar fruto. Usted ha sido salvo para dar fruto. Yo he sido salvo para dar fruto. Eso es prosperidad. Y cuando usted está dando fruto y usted está ministrando y usted está alentando y creciendo y desarrollándose, usted está siendo una persona próspera. La prosperidad es Dios acompañándonos en nuestro peregrinar, ayudándonos en las crisis, fortaleciéndonos en las luchas, perdonándonos en las fallas, animándonos en los valles de sufrimiento, dándonos su poder para cumplir su gran propósito en nuestra vida. Eso es prosperidad. Recuerde, el hombre bienaventurado nos ha dicho que en el versículo 1 no estuvo en consejo de malos, no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que, versículo 2 nos habla de las cosas que sí hace. Tiene en la ley de Jehová su delicia y medita en ella de día y de noche. Y el versículo 3 nos habla de los resultados, del fruto de meditar en la palabra de Dios. Esto es el beneficio, esto es el resultado de meditar en la palabra de Dios. Acompáñenos, seguiremos estudiando este salmo en esta serie que titulamos Dos hombres, dos caminos, dos destinos.